Hola, ¿cómo están? Hace un rato cuando me puse a desayunar y a leer las noticias, me encontré con una terrible en donde informaban que dos niños de 10 años habían muerto ahogados en una localidad de, de mi país. ¿Por qué? Porque según la noticia, que como todas las noticias es para tomar con pinzas o entre comillas, porque es una realidad que muchas veces no hacen al fiel reflejo de la situación acontecida. Bueno, según la noticia, estos niños estaban patinando sobre hielo. Entonces, en determinado momento, una persona vio en cierto lugar un trineo y un perro junto a un agujero abierto en el hielo. Dejando de lado la veracidad o no y cómo fueron las circunstancias, e insisto, considerando que sin lugar a duda alguna es algo terrible, me pasó que mientras leía la noticia en el diario, me puse a pensar qué había pasado por la cabeza de esos niños, como me pongo a pensar qué es lo que pasa por la cabeza de los niños en general y siempre. 10 años, no 4 ni 5, 10 años. Niños de 10 años, dos, que estaban juntos. ¿No midieron las consecuencias? ¿No saben qué tipo de espesor puede llegar a tener una capa de hielo? ¿No saben qué es lo que hay por debajo del hielo? Partiendo de la base de no estar ante una situación con ideas suicidas, me preocupan dos cosas, es decir, en dos puntos yo focalizo mi mirada trasladando esta situación a un montón de situaciones en la vida cotidiana del común de las familias. Realmente no manejaban. Esos niños necesitaban tener al lado o cerca un otro que les dijera, guarda, ¿qué van a hacer? ¿Se van a poner a patinar en una capa de hielo? ¿Necesitaban eso? Era un desafío, era una conducta como desafiante, de decir a nosotros lo vamos a poder hacer y no nos va a pasar nada. Y vuelvo a decir, trasladado a otras situaciones, esto pasa innumerable cantidad de veces. Por un lado, porque como ya lo he dicho muchísimas veces, tenemos niños acostumbrados a que les estemos teniendo que decir lo que tienen que hacer permanentemente, porque si no, no hacen. Por un lado, porque están acostumbrados a recibir todo en bandeja, y por el otro, porque no saben pensar, porque no saben decir, a ver, espérate, la situación es esta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me conviene? ¿Qué no? ¿Qué puede llegar a pasar si yo hago esto? ¿Qué puede llegar a pasar si yo hago esto otro? Esa capacidad de pensar, de hacer un análisis de la situación antes de actuar, es algo que el común de nuestros hijos no ejercita. No ejercita. ¿Por qué no? Porque es difícil, porque lleva tiempo, porque no tengo ganas, porque me aburre, porque me implica mucho tiempo. Entonces, prefiero, porque estoy acostumbrado a eso, recibir todo en bandeja y alienarme jugando jueguitos en la Play, en la compu, en la tablet, que lo único que hacen es estimular la urgencia, la rapidez, la hiperrapidez, la hiperactividad y todo esto de tuc 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 permanentemente. Ya lo dije la semana pasada, tenemos niños y adolescentes que viven en mundos de efectos especiales.
Hoy en día es mucho más difícil que los niños distingan qué es realidad, qué es fantasía, qué es realidad, qué no lo es. Primero porque también están acostumbrados a que se les mienta. Entonces la persona adulta pasó a no ser una persona confiable porque de cada 10 cosas que alguien me dice, 7 no son verdad. Entonces dudan, ponen en duda, cuestionan, pero desde el no, esto no me gusta, decímelo de otra manera o dámelo servido de otra manera, mostrámelo, tráemelo, hacé vos y dame hecho. Y es algo en lo que voy a insistir mientras tenga la capacidad de hablar, porque lo veo a diario y en demasiada cantidad de niños. No piensan, no saben pensar. Todo es rápido, todo es urgente. Desde que soy psicopedagoga, me he visto en innumerables situaciones diciendo a docentes, diciendo a padres, lo peor que pueden hacer es presentar a los chicos actividades con un tiempo y el que primero termina gana, el que primero termina se lleva un 10, el que primero termina recibe un premio, porque para pensar hace falta tiempo, hace falta calma, hace falta bajar de revoluciones, ponerme lo más tranquilo posible y ahí analizar y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que hacer. Por otro lado, esta hiperestimulación que los chicos reciben a partir de lo que hacen usando tecnología en diferente tipo de pantallas, tiene que ver con una hiperproducción de adrenalina y esta cosa de buscar la adrenalina y estar al límite y en situaciones peligrosas, pero por desafiantes, o sea, no por una cuestión de decir, me quiero probar a mí mismo a ver si soy capaz de... No, es porque es lo que ven, es porque es lo que hacen todos y entonces hacemos. ¿Puede un niño de determinada edad no darse cuenta de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias si hace o deja de hacer determinada cuestión? Me parece que en este punto es donde nos tenemos que detener nosotros y ponernos a pensar de qué manera los estamos formando, de qué manera los estamos educando. Porque lo voy a decir infinita cantidad de veces. Estamos haciendo nosotros los hijos que tenemos. Los niños y los adolescentes de hoy no son obra y gracia del Espíritu Santo, son creaciones nuestras. Nosotros somos los que los vamos educando o no, formando o no, construyendo o no. Y es nuestra función como papás, como adultos de referencia, como figuras adultas en el grado de relación o de vínculo que tengamos con los chicos. Es nuestro trabajo. Saquemos la mirada, por lo menos un rato por día, de las cosas que nos tienen la cabeza ocupada y la actividad ocupada, y empecemos a pensar en esto, porque si no pensamos nosotros, no podemos enseñarles a pensar a ellos. Los chicos tienen que manejar esto de causa y efecto. Si hago esto, ¿qué puede llegar a pasar? Medir consecuencias y actuar una vez que pensé, lo cual no significa que tengo el 100% de garantía de que lo que voy a hacer me va a salir bien, pero sí tengo muchas más garantías de que me salga bien si yo antes de obrar pienso. Pensemos nosotros, papás, porque estamos viviendo un tiempo en el que pensar es urgente.